Bienvenidos todos a clase de Huyang, español nivel C2. Hola, soy Laura, vuestra profesora de español. Volvemos a encontrarnos. Espero que vengáis a tope de energías. Estudiamos lo que eran las locuciones adverbiales de tiempo. Dijimos que eran aquellas construcciones cuyo significado de las palabras tenía una función de adverbio. En aquel caso era un adverbio de tiempo. Por ejemplo, dijimos que yo podía decir: haces los deberes de Pascuas a Ramos. Eso quería decir que lo hacía muy de vez en cuando. O podía decir: me he quedado estudiando hasta las 1000. También era similar a utilizar un adverbio de tiempo. Quería decir pues que había estado mucho tiempo, hasta bien tarde, ¿no? Hasta altas horas de la noche. Pues bien, en esta unidad lo que vamos a hacer es estudiar locuciones adverbiales, pero en este caso de modo. Esto significa que la suma de todos los componentes de la locución adquiere valor de adverbio de modo. O sea que explica la manera o la forma de hacer alguna determinada acción. Ello lo vamos a practicar con unos textos judiciales. Vamos a familiarizarnos con un lenguaje jurídico, legal, relacionado con las separaciones y la división de bienes en común. Por ejemplo, en Cataluña, cuando te casas, hay separación de bienes. Esto significa que mis propiedades no pasan a ser de la otra parte, de mi cónyuge, sino que continúan siendo mis propiedades. Y la de mi cónyuge, mi marido, también, si son previas al matrimonio, continuarán siendo pues sus posesiones, a no ser que compremos algo entre los dos. Entonces, a la hora de divorciarnos o de separarnos, deberemos hacer una división de bienes, lo cual lleva muchísimo papeleo y problemas legales. Para ello leeremos un texto sobre la extinción del condominio, donde nos explicarán pues ese proceso de repartición de bienes en común. Este lenguaje formal contrarrestará lo que vamos a estudiar, las locuciones adverbiales que en muchas ocasiones se utilizan en un lenguaje un poquito más relajado. Pero bueno, depende, cada una es un mundo. Y bien, ya está, yo creo que lo he explicado todo, espero que estéis preparados y vamos a empezar ya, ¿de acuerdo? Como siempre, ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Voy a leer los textos y después tendréis el ejercicio de comprensión auditiva o comprensión lectora, porque tenéis el texto. Y bueno, y al final de todo empezaré a explicar lo que hemos leído, las palabras en negrita, y no sé por qué lo explico siempre. Pues empezamos a ello. Para dos, ya. Empezamos con la lectura del texto. Es un poco largo, ¿de acuerdo? El texto se dividirá en dos partes. Uno informativo, que se tratará de un texto jurídico con un lenguaje mucho más formal. Y después, a continuación, leeremos un texto más informal donde aparecen todas estas locuciones adverbiales que más tarde vamos a estudiar, ¿de acuerdo? El título del texto se llama La extinción del condominio. Y empezamos ya. Venga. Extinción del condominio. Es un concepto jurídico especialmente mencionado cuando una pareja que compró una casa se separa y pacta ceder la vivienda a una de las partes. Su regulación básica se encuentra en los artículos 400 y 406 del Código Civil, que tratan de la división de la cosa en común, en comunidades de bienes. Una pareja casada o no, que ha adquirido a medias su hogar familiar, se dice que son los propietarios, o lo que es lo mismo, que tienen en propiedad una vivienda en proindiviso. La casa pertenece a ambos, sin estar establecidas qué partes físicas de la misma son de cada uno. El caso más normal es que cada uno tenga el 50% de la propiedad, pero no se delimita si el baño es de uno o la cocina es del otro. Todo es de ambos, al 50%. Si la pareja decide separarse o divorciarse, caso más habitual,
En lugar de acudir al notario y firmar una escritura de compra y venta mediante la cual uno de los titulares transmite su 50% del piso a la otra, se pacta una extinción del condominio, con unos costes fiscales mucho menores. La parte que cede su parte suele ser compensado económicamente por el titular que adquiere la plena propiedad del bien inmueble. El caso más habitual es que haya una compensación económica al que cede su parte en proindiviso, si bien ello no implica que reciba dinero en metálico, si la compensación es, por ejemplo, que la otra parte asuma la deuda hipotecaria existente. El problema más común de las separaciones de parejas que compraron una casa mediante un préstamo hipotecario viene en el momento de la extinción del condominio. Se puede pactar que uno de los separados o divorciados adquiera el 100% del inmueble, pero ello no obliga a la entidad financiera acreedora. Es decir, que por mucho que uno acepte ceder su proindiviso a la expareja, la deuda hipotecaria no se ve afectada. Si el banco en cuestión no acepta quitar a uno de los deudores, firmando una extinción de condominio se pierde la propiedad del bien, pero se sigue siendo deudor de la hipoteca. Para que uno deje de ser propietario y a la vez deudor hipotecario, es necesario que la entidad financiera apruebe un nuevo préstamo hipotecario en el que el cedente no figure como deudor, o sea, titular hipotecario. Solo así la operación es satisfactoria para ambas partes. Uno porque se queda la casa y la deuda, la otra parte porque cede la casa pero deja de ser deudor. Para ello, en el momento de la firma en notaría, hay que rubricar primero una hipoteca a nombre del nuevo propietario pleno, en la que nosotros no figuremos, para después firmar la escritura de extinción del condominio. El segundo texto, como os he dicho, es mucho más informal, está relacionado con la definición que os acabo de leer, pero está llena de locuciones adverbiales de modo, y empiezo a leerlo a partir de ya, ¿vale? Es un ejemplo de condominio mal ejecutado. Pues bien, iniciamos. María Andrade y Juan José Díaz Pietro firmaron una hipoteca a tontas y a locas sin haberse informado de los riesgos que conllevaba tener un bien raíz en proindiviso. Al revés que otras parejas, recién conocerse decidieron irse a vivir juntos y solicitar una hipoteca. No era un hecho descabellado en ellos, puesto que todo lo hacían a troche y moche, sin pensárselo dos veces. Así que decidieron firmar el papeleo a ciegas sin cuidar de la letra pequeña. A fuerza de largas jornadas de trabajo, María Andrade fue promocionada y poco a poco le surgieron nuevos clientes a chorros. Tiempo después decidió separarse de Juan José y, a traición, le instigó para que le cediera la parte de la propiedad a un precio irrisorio, dado que carecía de altos ingresos. El que fuera su pareja no creyó a pies juntillas que ese era el mejor procedimiento, pero, a pesar de ciertas reticencias, tuvo que aceptar a regañadientes la nueva situación, así que inició el proceso de mala gana. Tuvo que rellenar informes a diestro y siniestro, y aunque hizo todo lo posible para leérselo todo de cabo a rabo, finalmente la entidad bancaria se negó a quitar de deudor a Juan José. Así que, consecuentemente, María se quedó con la propiedad íntegra, pero continuó compartiendo crédito hipotecario con su expareja. José Díaz contrató a unos abogados y, aunque le defendieron a capa y espada, finalmente no pudieron hacer nada en su defensa. Bien, ahora es hora que pauséis el audio y que hagáis los ejercicios que tenéis para aseguraros de la comprensión del texto. Ya sabéis, podéis utilizar diccionarios e intentar averiguar las palabras que no entendáis. Y cuando hayáis acabado, ya sabéis, darle al play. Venga, hasta ahora.
¿Qué tal ha ido? Espero que bien, ya habéis visto, ¿no?, la diferencia de registro entre los dos textos. El primero es un poquito más críptico, pero el segundo, a causa de las locuciones, en muchas ocasiones habréis tenido algún problema. ¿De qué me está hablando este texto? No tengo mucha idea de qué significa esta expresión. Ahora lo iremos mirando. Por contexto, seguramente que hay muchas cosas que sí que podéis saber, aunque sea superficialmente. Vamos a explicarlas y después os iré añadiendo una lista de más locuciones, ¿de acuerdo? Empezamos explicando un poquito el primer texto, la definición de extinción de condominio. Supongo que lo habéis entendido, ¿verdad? Explica la problemática en las separaciones de dividir los bienes. En muchas ocasiones una de las partes quiere quedarse con la casa y con posiblemente la hipoteca, el crédito, pero puedes equivocarte en el procedimiento. En muchas ocasiones cedes la casa a la otra parte. Generalmente puede haber un beneficio económico, pero depende de la entidad financiera. Es posible que hayas cedido la casa, pero no hayas cedido la deuda, continúes siendo deudor, que es lo que le pasa a Juan José, el protagonista de nuestra historia, que decide firmar la cesión de su parte de la casa, del inmueble, pero sin embargo la entidad bancaria le dice que, a no ser que se pongan de acuerdo las partes y vuelvan a hacer otra hipoteca. Bien, espero que no hayáis tenido muchos problemas con el primer texto. Yo creo que el lenguaje es formal, pero bueno, tenéis un nivel bastante avanzado, no creo que haya muchos problemas. Vamos a hacer el siguiente texto, en el que se cuenta la historia entre María Andrade y su chico Juan José Díaz Pietro. Vamos a ir explicando las locuciones por orden, entonces no os perderéis si vais mirando la transcripción del audio del texto, pues supongo que os será fácil ir entendiendo lo que estoy explicando. Pues bien, la primera locución que vemos es a tontas y a locas. El texto dice que María Andrade y Juan José Díaz Pietro firmaron una hipoteca a tontas y a locas, sin haberse informado de los riesgos. ¿Qué pensáis que significa esto? Yo creo que lo podéis entender bien porque tonta, una palabra cuyo significado es bastante negativo, y loco igual. Si pensáis un poco podéis entenderlo. Supongo que hemos llegado todos a la misma conclusión. A tontas y a locas significa a lo loco, sin pensarlo, así de una manera impulsiva. Yo, que no pienso mucho las cosas y soy bastante despistada, puedo decir que siempre hago las cosas a tontas y a locas, o sea, sin meditarlas antes. A lo loco. A lo loco sería otra locución, significa sin pensar. Y lo hicieron de esta manera porque apenas se conocieron, firmaron una hipoteca, decidieron irse a vivir juntos. Un bien raíz es un local, una casa, una propiedad, bienes que permanecen contigo pues un largo tiempo. A continuación tenemos una frase que inicia por al revés. Al revés que otras personas, recién conocerse, decidieron irse a vivir juntos. Y esto yo creo que no hace falta ni que lo explique, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es? Sería como contrariamente, sería como un tipo de contraargumentación, ¿no? Está contrastando que hicieron algo, pero que normalmente la gente suele hacer todo lo contrario, todo lo opuesto. El texto indica que no era un hecho descabellado, porque todo lo hacían a troche y moche. Bueno, descabellado no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Descabellado viene pues esto de cabello, de cabeza, y significa que no era algo sorprendente. Si alguien hace cosas descabelladas son sorprendentes y locas, o sea, absurda. Alguien que pierde el norte, que no está centrado, hace cosas descabelladas. Y por eso todo lo hacían a troche y moche. Esto es como decir a tontas y a locas, o sea, de una manera sin meditar. También podemos sustituirlo por inconscientemente. O sea, es hacerlo sin orden, sin medida, de cualquier forma. También podemos decir que es hacer algo al tuntún, o sea, a lo loco.
porque pierdes el norte y todo lo dejas patas arriba o manga por hombro, o sea, todo es un desastre. Es desordenado y no tiene sentido. Y por ese motivo firmaron papeleo, o sea, toda la documentación, toda la burocracia, lo firmaron todo a ciegas. Un ciego es una persona que no puede ver. Entonces hacer algo a ciegas es sin ver, como si estuvieras ciego, sin prestar atención, sin reflexionar, ciegamente, podríamos decir. Si veis, todo se puede sustituir por un adverbio acabado en mente, que explica la manera, la forma. Continuamos. A fuerza de largas jornadas de trabajo, María Andrade fue promocionada. O sea, promocionada significa que fue ascendida, ascendió en su trabajo, subió puestos. A fuerza de largas jornadas. Son muy típicas las locuciones iniciadas por la preposición a. Y a fuerza de largas jornadas lo que indica es intensidad o abundancia de algo. Yo puedo decir, a fuerza de trabajar todas las noches conseguí acabar el proyecto. Pues bueno, conseguí acabar el proyecto porque insistí, ¿no? A costa de mi sueño. Estuve trabajando por la noche y estoy dando este énfasis de que hice algo intensamente. Y poco a poco le surgieron nuevos clientes a chorros. Este poco a poco lo conocéis, entonces no lo explico. Es como decir lentamente. Pero a chorros seguramente es más difícil de entender. Se utiliza mucho a nivel coloquial. Es más difícil escucharlo o verlo en textos escritos más formales. ¿Sabéis qué puede ser a chorro? Mira, os explico la definición de chorro y después meditáis qué puede significar en locución, ¿de acuerdo? Un chorro es un líquido o un gas que sale con mucha fuerza por una abertura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tengo un problema de escape en una tubería del baño, el agua me sale a chorros. Pues bien, sabiendo lo que es chorro, ¿qué puede significar esto? Ganar clientes a chorros. Exacto, significa en abundancia. Y lo utilizo para decir que pues tenía muchísimos clientes, le llovían los clientes. Viendo María que estaba siendo promocionada y que tenía mucho dinero, pues empezó a tener un tren de vida completamente distinto al que tenía antes con Juan José y decidió separarse. Pero a traición le instigó para que le cediera la parte de la propiedad a un precio irrisorio. Irrisorio significa pues que era un precio bastante bajo, que daba risa, hacía reír de lo pequeño que era. Pero su expareja aceptó porque tenía bajos ingresos, carecía de altos ingresos, no tenía mucho dinero. E indica que esto lo hizo a traición. Bueno, sabéis lo que es traicionar a alguien, romper un compromiso, faltar el respeto a alguien. Pues bien, hacer algo a traición sería algo muy parecido, sería con alevosía, o sea, premeditadamente, con cierta maldad, porque ella quería el 50% de la propiedad por un precio bastante tonto, barato. Quería aprovecharse de la situación. Y por eso le instigó, o sea, le estuvo intentando lavar el cerebro. Bien, pues Juan José no la creyó a pies juntillas. A pies juntillas significa fuertemente. Yo puedo decir que cuando mi abogado me recomendó que tenía que pagar un 8% de IRPF, yo le creí a pies juntillas, sin pensarlo. O sea, firmemente. Con los pies juntos, con toda firmeza y aseveración. Bueno, el texto dice que no la creyó a pies juntillas, o sea que realmente tenía reticencias, tenía ciertas dudas. Pero bien, la expresión en positivo es que no las tiene. Y por esa razón aceptó a regañadientes. Cuando haces algo a regañadientes es así, cerrando bien la boca, bien los dientes, o sea,
no con mucha alegría, bastante de mala gana, es exactamente lo mismo, protestando, murmurando o refunfuñando. Que refunfuñar es esto, es maldecir, tengo que hacer esto, no quiero hacerlo, y bla, 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 bla. Y hablas así, refunfuñas. Cuando haces algo que no quieres hacer, lo haces a regañadientes, de mala gana, enfadado, con malos ánimos. Para ello tuvo que rellenar informes a diestro y siniestro. Diestro y siniestro viene de diestra, que es derecho, y siniestro. Siniestro es izquierdo. Una cosa curiosa es que lo siniestro siempre está considerado negativo, maligno. Por eso hay muchas expresiones con izquierdas que significa tener mala suerte. Si yo me levanto con el pie izquierdo, significa que estoy malhumorada, que voy a estar mal todo el día. El lado izquierdo siempre es negativo. Y como lo siniestro es turbio, es negativo, se decidió eliminar esta palabra y sustituirla por izquierdo, que viene del euskera, la lengua del País Vasco, del norte de España, y que está libre de estas connotaciones negativas. Se sustituyó por tabú. Pero bueno, la expresión diestro y siniestro nos remite a ello. Siniestro es izquierdo, o sea, de derecha a izquierda. Si yo relleno informes a diestro y siniestro, es que lo hago intensamente, en todas direcciones. Por ejemplo, puedo decir que Marcos se peleó con unos gorilas de discoteca y hubo una gran batalla. Todo el mundo estuvo pegándose a diestro y siniestro, o sea, por todas partes. Y Juan José tuvo que leerse todos los informes de cabo a rabo. Que cabo, no sé si veis de dónde viene, pero se parece bastante a cabeza, ¿no? Y el rabo es la cola de un animal. La cola del perro es el rabo. Pues sería de cabeza a cola, ¿no? Desde el principio hasta el final, o sea, completamente. Si yo estudio un libro de cabo a rabo, es que lo hago completamente. O sea, yo puedo saberme una lección de pe a pa, de cabo a rabo. Es exactamente lo mismo, que significa en su totalidad. La última expresión, la última locución es a capa y espada. Sus abogados le intentaron defender a capa y espada. Bueno, si nos imaginamos a un caballero, unas de sus herramientas es la espada, un cuchillo largo, un sable, para defenderse. Y la capa es la pieza de ropa que llevaban en la espalda, como por ejemplo Superman. Los superhéroes tienen una capa. Superman, para volar, necesita una capa, la capa roja. Los luchadores utilizaban la capa para protegerse y la espada para defenderse. Pues bien, cuando alguien lucha por algo a capa y espada, es que lucha como si fuera un caballero, lucha fuertemente. Los abogados le defendieron a todo trance, por encima de todo. Es una forma valiente de afrontar los lances y se aplica para decir que alguien se defiende con empeño. Pues bien, ya estamos acabando. Es imposible hacer una enumeración de todas las locuciones de modo que existen. Ya irán saliendo y muchas veces por contexto podéis averiguar de qué estamos hablando. Otros ejemplos de locuciones adverbiales podríamos encontrarlo en a hurtadillas. Hacer algo a hurtadillas es de manera escondida, oculta. Podríamos decir que los niños fueron a la cocina y cogieron chocolate a hurtadillas, escondidos, sin hacer ruido. O yo puedo hacer algo sin ton ni son, o sea, de una manera alocada, sin tener mucha idea. O puedo saberme de carrerilla una lección, un examen, que esto es como cuando eres pequeño y tienes que aprenderte de memoria listas de palabras o el alfabeto. El alfabeto nos lo sabemos de carrerilla. Por ejemplo, yo puedo decir A, B, C, D, F, G, H, I. Esto es saber algo de carrerilla. Sin pensarlo, de memoria podría ser.
También puedo estar en la habitación a oscuras, significa sin luz, es fácil de ver esta. O puedo ir a pie al trabajo. Esta no hace falta ni que la explique porque la conocéis muchísimo. Pero un niño pequeño camina a gatas. Lo que hace es gatear. A gatas es andando como si fuera un gato a cuatro patas. A cuatro patas también sería una locución. O puedo defender a muerte a una persona, o sea, intensamente. Yo no me voy a matar por nadie, pero yo puedo hacer algo a muerte. O puedo decir que voy a estudiar a muerte, intensamente. Como si se tratara de una cosa a vida o muerte. Puedo estar a gusto en un sitio o puedo estar a disgusto, puedo estar mal. Puedo ir a tientas en una relación. A tientas es como van los ciegos, o sea, sin estar seguros, sin tener una seguridad extrema. Puedo decir algo de oídas o cosas como estar en fila india. Cuando estamos esperando la cola de un aeropuerto, muchas veces la gente de seguridad nos dice, por favor, en fila india. Y en fila india significa de uno en uno, sin amontonarse, ir de manera ordenada, o haciendo una cola de uno en uno. Y bueno, hay un montón. Ya creo que con las que hemos estudiado ahora son suficientes. Ya irán saliendo más a lo largo de todo el curso. ¿Qué os ha parecido? Como veis, es un tema bastante agradecido, no es muy pesado. Como siempre, pues haréis unos ejercicios para repasar lo que hemos estudiado. Y como os dije en la unidad de las adversativas de tiempo, lo que se trata es de utilizarlas lo máximo posible y cuando ya las hayamos dicho un par de veces, ya nos acordaremos, ya las haremos nuestras. Pues ya está, ha sido rápido pero intenso. Nos vemos en la siguiente unidad. Me despido, que espero que lo hayáis entendido todos, si no tenemos un problema porque no me podéis contactar, pero siempre podéis volver atrás y volver a escuchar el audio las veces que veáis. Pues un besito, que vaya bien. Adiós. No es ninguna mentira, aunque tengas heridas, la vida se